Cuando el alma se enfría por el dolor, Nuestra Señora de las Nieves la cubre con el manto blanco de su amor y la hace renacer en la fe. El milagro de la nieve. Era una noche cálida del mes de agosto en la Roma del siglo IV. El aire estaba denso, casi inmóvil, como si el tiempo mismo se detuviera en espera de algo extraordinario. Las estrellas brillaban con intensidad sobre el monte Esquilino, uno de los 7 montes sagrados de la ciudad eterna, y fue en medio de ese silencio cósmico cuando lo sobrenatural descendió con suavidad, como un susurro divino que solo los corazones puros podrían escuchar. Juan Patricio, un noble romano de gran fortuna, y su esposa, mujer piadosa y virtuosa, vivían atormentados por una tristeza profunda. No podían tener hijos. A pesar de sus bienes, su vida carecía de herederos y con ello de sentido de trascendencia. No obstante, su fe era inquebrantable. En medio del dolor, ambos mantenían una vida dedicada a la oración, la caridad y al servicio de los necesitados. Durante años, se habían preguntado cómo emplear sus riquezas de una forma que honrara a Dios y diera propósito a sus vidas. Fue entonces que decidieron consagrar todos sus bienes a la Santísima Virgen María, a quien amaban con devoción sincera. Pero necesitaban una señal, una guía, una voz del cielo que los iluminara. En la madrugada del 5 de agosto del año 358, mientras dormían, una visión celestial se apoderó de sus sueños. La Virgen María, envuelta en un manto resplandeciente como la luz del alba, se les apareció a ambos simultáneamente. Su rostro irradiaba una ternura indescriptible, y en su mirada había paz, consuelo y una sabiduría eterna. Les habló con voz suave pero firme, revelándoles que su deseo sería escuchado y que el lugar donde debía levantarse un templo en su honor sería señalado por un prodigio inconfundible. Al amanecer encontrarían nieve sobre el suelo. Sí, nieve. En pleno verano romano, cuando el calor quemaba la piel y la tierra parecía rechazar toda forma de frescor. Parecía una contradicción divina, un mensaje imposible, pero la pareja despertó con el corazón lleno de una paz inexplicable. Lo que para el mundo era absurdo, para ellos era fe. Juan Patricio no dudó. Se vistió de inmediato y junto a su esposa salieron hacia el monte Esquilino. Y lo que vieron los dejó sin aliento. Una fina capa de nieve cubría el suelo como un manto de pureza. Las ramas de los árboles estaban espolvoreadas y el aire tenía un aroma fresco, desconocido, como si el paraíso hubiera tocado la tierra. No había explicación natural. Ningún viento del norte, ninguna helada repentina, ninguna corriente de montaña. Era un milagro en su forma más pura y evidente. Gente del pueblo comenzó a congregarse, asombrada, tocando la nieve, frotándola entre sus dedos, incapaz de comprender lo que sus ojos les mostraban. El rumor corrió como fuego. La Virgen ha hablado. El Papa Liberio, que también había tenido un sueño idéntico la noche anterior, acudió al lugar con solemnidad. Su presencia confirmó lo que todos ya sabían en sus corazones. Ese terreno, ese milagro, era un llamado del cielo. Sin dudarlo, el pontífice trazó en la nieve el contorno del templo que debía construirse en honor a la Virgen. No era una construcción más, sino un santuario dedicado a María, bajo una nueva advocación, Nuestra Señora de las Nieves. Los días siguientes estuvieron marcados por una mezcla de fervor, trabajo y lágrimas. La construcción comenzó rápidamente, financiada íntegramente por los bienes de Juan Patricio y su esposa, quienes entregaron todo sin reservas como una ofrenda viva a la Madre de Dios. No solo era un acto de generosidad, sino una transformación espiritual. Habían recibido una misión divina,
y la habían abrazado con humildad y amor. Aquel prodigio, sin embargo, no fue solo un fenómeno climático inexplicable, fue una revelación. El mensaje no era solo para una pareja romana, ni siquiera para los fieles de esa época. Era una manifestación universal del poder y la misericordia de María. En medio del calor, del desierto espiritual, de la sequedad del alma, María descendía con su manto blanco para traer frescura, renovación, guía. La nieve no era solo física, era simbólica, representaba la pureza de la fe, la presencia de lo celestial en medio de lo terrenal. La tradición sostiene que desde ese momento, cada 5 de agosto se conmemora este milagro con profunda emoción. En la actualidad, la Basílica de Santa María la Mayor, que fue levantada en ese mismo sitio, se llena de fieles para recordar aquel día en que el cielo tocó la tierra. Durante la celebración litúrgica, desde lo alto de la cúpula de la basílica caen pétalos blancos como si la nieve regresara una vez más, recordando a todos que los milagros existen y que suceden cuando el alma está dispuesta a escuchar el llamado divino. Pero este capítulo apenas comienza, porque lo que ocurrió esa noche en Roma no fue el final de una historia, sino el nacimiento de una devoción que cruzaría continentes, siglos y corazones. Nuestra Señora de las Nieves no es solo un recuerdo piadoso, es una presencia viva, un faro de fe que continúa guiando a quienes se abren a lo imposible, a lo milagroso, a lo eterno. Y su historia aún no ha terminado. Antes de comenzarmos esta jornada sobre la vida y el martirio de Nuestra Señora de las Nieves, quiero saber tu opinión. ¿Ya conocías la hermosa historia de Nuestra Señora de las Nieves? ¿Sabías que Él es conocido por sus milagros de sanación? ¿Has recibido alguna bendición de Nuestra Señora de las Nieves? Escribe en los comentarios, leeré todos y dejaré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. La devoción que cruzó fronteras, el milagro de la nieve en pleno verano romano, fue solo el inicio. Lo que comenzó como una señal celestial en el monte Esquilino no quedó confinado a los límites de la ciudad de Roma. Con el pasar de los años, la devoción a Nuestra Señora de las Nieves comenzó a irradiar más allá de las murallas del imperio, como un río de fe que no podía ser contenido. En silencio, sin violencia ni imposición, el amor por la Virgen bajo esta advocación se extendió como una llama que encuentra leña seca en los corazones de los fieles. La Basílica de Santa María la Mayor, erigida en el mismo lugar donde cayó la nieve milagrosa, se convirtió en uno de los centros más importantes de peregrinación del cristianismo. No era simplemente un edificio de mármol y oro, era una promesa, un recordatorio tangible de que lo divino puede irrumpir en lo cotidiano. Los peregrinos venían desde todas partes del imperio, del norte de África, de la Hispania romana, de las islas del Mediterráneo, de las aldeas escondidas en las colinas de la Galia. Todos caminaban bajo el mismo deseo, tocar con su alma la historia viva de un milagro. Muchos llegaban cargados de dolores, de culpas, de súplicas que solo el corazón conoce. Y al encontrarse frente a la majestuosa imagen de Nuestra Señora de las Nieves, vestida de blanco puro, con su mirada que parecía entender todas las penas humanas, algo se quebraba dentro de ellos. Lloraban, rezaban y sentían alivio, porque no era solo una estatua o una historia antigua lo que encontraban, sino una presencia real, un refugio maternal, un lugar donde el cielo se hacía casa. Durante la Edad Media, cuando Europa fue sacudida por guerras, pestes y divisiones, la figura de Nuestra Señora de las Nieves resurgió como símbolo de consuelo y esperanza.
En monasterios alejados, los monjes copiaban a mano los relatos del milagro del 5 de agosto. Las palabras Virgen de la Nieve aparecían en cantos gregorianos, en pinturas, en vitrales que adornaban capillas humildes. Incluso en tiempos de oscuridad, su luz persistía. Era como si la nieve de aquel verano lejano nunca se hubiera derretido del todo, como si aún cayera, invisible, sobre las almas que la invocaban. La devoción cruzó los Alpes, los Pirineos y atravesó los mares. En América Latina, siglos después, los misioneros españoles llevarían consigo el nombre y la historia de Nuestra Señora de las Nieves. En cada región que evangelizaban, construían templos, capillas y difundían el relato de aquel matrimonio romano que había ofrecido todo a María y de la señal del cielo que se había manifestado en forma de nieve. Así nació, por ejemplo, la devoción en países como Argentina, Bolivia, Colombia y Perú, donde todavía hoy existen pueblos enteros que llevan su nombre y celebran su fiesta con procesiones, misas y festividades populares llenas de color y espiritualidad. Uno de los ejemplos más conmovedores es el de la Ciudad de las Nieves, en Venezuela, donde cada año, el 5 de agosto, los fieles ascienden a las montañas para honrar a su patrona. Caminan durante horas, muchos descalzos, otros cargando cruces, en señal de penitencia y gratitud. Al llegar al santuario, algunos relatan haber recibido favores, sanaciones, respuestas a plegarias imposibles. Para ellos, la Virgen de las Nieves no es un símbolo lejano, sino una madre cercana que escucha y actúa. En los Andes peruanos, la devoción se mezcla con elementos de la cosmovisión indígena. La nieve, que en sus culturas ancestrales representa la pureza, el agua sagrada que da vida y fertilidad, encuentra un eco perfecto en la figura de la Virgen. Así, la fe católica y las creencias originarias se entrelazan, no en conflicto, sino en armonía, formando una espiritualidad profunda, auténtica, que sobrevive al tiempo y a las conquistas. Pero la expansión de esta devoción no fue solo territorial, también cruzó fronteras del alma. En muchos corazones, Nuestra Señora de las Nieves representa la presencia de lo imposible hecho realidad. Su historia toca fibras muy íntimas. El deseo de una señal, la búsqueda de propósito, la entrega total, el consuelo en medio del calor abrasador de la vida. Es por eso que su imagen ha sido adoptada también por comunidades que enfrentan duelos, migraciones, pérdidas y desafíos extremos. En ella encuentran la fuerza para seguir adelante, la certeza de que no están solos, de que el cielo aún envía señales. Durante los siglos XVIII y XIX, en plena expansión colonial y misional, muchos viajeros y exploradores registraron en sus diarios haber encontrado imágenes de la Virgen de las Nieves en lugares inesperados, en ermitas ocultas, en las montañas, en pequeñas aldeas perdidas en la selva, en cuevas donde los pastores rezaban a escondidas. Su presencia, silenciosa pero constante, era como la nieve misma, discreta pero poderosa, fría al tacto, pero capaz de derretir el corazón más endurecido. Hoy, en pleno siglo XXI, su figura sigue viva, no como un relicario del pasado, sino como una madre que camina con sus hijos. En un mundo donde la fe a menudo parece desvanecerse, la devoción a Nuestra Señora de las Nieves resurge en nuevas generaciones que descubren en ella algo puro, algo diferente, algo real. Hay jóvenes que organizan peregrinaciones, otros que crean grupos de oración en su nombre y familias enteras que enseñan a sus hijos la historia del milagro que desafió las leyes de la naturaleza.
La nieve, que antes parecía imposible en el calor de Roma, hoy simboliza la fe que persiste donde nadie la espera. Así, lo que comenzó como un susurro divino entre dos esposos sin hijos se transformó en un canto eterno que no conoce fronteras, idiomas ni edades. Y aunque los siglos pasen, la historia continúa, porque donde hay fe, siempre habrá nieve en agosto. La Basílica de Santa María la Mayor. Pocos lugares en el mundo poseen una atmósfera tan cargada de historia, misticismo y belleza espiritual como la Basílica de Santa María la Mayor. Levantada como testimonio eterno del milagro de la nieve, ocurrido en el Monte Esquilino, esta basílica no es solo una obra arquitectónica, es una expresión viva de fe, un eco de lo celestial en la tierra. Allí, cada ladrillo, cada columna, cada fragmento de mosaico respira una historia que ha conmovido a millones durante siglos. Es como si el milagro que dio origen a su construcción se hubiera impregnado en sus muros, convirtiéndola en una morada donde lo humano y lo divino conviven en armonía. La historia de esta basílica comienza en el siglo IV, cuando el Papa Liberio, guiado por el sueño compartido con el noble matrimonio patricio, marcó con su báculo el contorno donde debía erigirse el templo. Aquel gesto fue más que una señal, fue un acto de obediencia absoluta a la voluntad de María. El edificio original era modesto pero sagrado. Sin embargo, con el tiempo, la devoción y el poder espiritual del lugar exigieron algo mayor, algo digno de la Reina del Cielo. Fue el Papa Sixto XIII, en el siglo V, quien emprendió la construcción de la basílica tal como la conocemos hoy. Poco después del Concilio de Éfeso, que proclamó solemnemente a María como Madre de Dios. Desde entonces, Santa María la Mayor ha sido testigo silencioso de los vaivenes de la historia de la humanidad. Ha visto emperadores arrodillarse en sus naves, papas celebrar misas bajo su cúpula, mártires venerados en sus altares y peregrinos de todos los rincones del mundo tocar sus piedras con los ojos húmedos por la emoción. Cada paso dentro de este templo es como una peregrinación interior. Uno no entra simplemente en un edificio, se adentra en un espacio sagrado donde el tiempo se disuelve y el alma se encuentra cara a cara con el misterio. Los mosaicos bizantinos que adornan su nave central son verdaderas joyas de arte sagrado. Brillan con una luz que parece no ser de este mundo. Relatan escenas del Antiguo Testamento y la vida de Cristo, conectando la historia de la salvación con la figura maternal de María. Es imposible no sentirse pequeño al mirar hacia arriba y ver a la Virgen entronizada como reina, rodeada de ángeles, recibiendo la gloria que solo el cielo puede otorgar. Esta representación no es solo una muestra de arte, es una proclamación de fe que resuena en el corazón de cada visitante. El relicario más venerado de la basílica es, sin duda, la cuna de madera que, según la tradición, perteneció al pesebre de Belén. Guardada en una capilla especial, es un recordatorio conmovedor del nacimiento del Salvador. Los fieles se arrodillan frente a ella, no solo por lo que representa, sino por lo que sienten. Que allí, a pesar de la distancia y del tiempo, el misterio de la encarnación se hace cercano. Y siempre, en un lugar prominente, la imagen de Nuestra Señora de las Nieves observa con ternura infinita, como si velara personalmente por cada uno de sus hijos que entra en su casa. Uno de los momentos más emocionantes ocurre cada año, el 5 de agosto, cuando se conmemora el milagro de la nieve. Durante la misa solemne, caen delicadamente pétalos blancos desde lo alto de la cúpula, simulando la nieve que cayó aquel verano del siglo IV. El silencio que se produce en ese instante
Es sagrado. Muchos lloran, otros simplemente miran hacia arriba con los ojos llenos de asombro. No es un espectáculo, es una representación viva del prodigio, un susurro que recuerda: yo sigo aquí, hijos míos, no los he abandonado. A lo largo de los siglos, la basílica ha sido también un refugio en tiempos de crisis. Durante guerras, epidemias y catástrofes, los romanos han acudido a sus puertas buscando consuelo. En el siglo XIV, cuando la peste asolaba a Europa, se organizaron procesiones con la imagen de la Virgen de las Nieves por las calles de Roma, implorando su intercesión. Y cuentan los cronistas que, tras estas súplicas, la peste comenzó a remitir. Para el pueblo no había duda, la Madre había respondido. En la actualidad, Santa María la Mayor sigue siendo un faro de espiritualidad. Es una de las 4 basílicas mayores de Roma y es la única que conserva su estructura paleocristiana casi intacta. Cada papa, antes de iniciar su pontificado, visita este templo para encomendar su misión a la Virgen. El Papa Francisco, en particular, ha mostrado una devoción especial a esta basílica, visitándola antes y después de cada viaje apostólico, llevando un ramo de flores a la imagen de María. Es un gesto humilde, pero profundamente simbólico. Incluso el líder de la Iglesia se arrodilla ante la Madre. Los fieles que ingresan a Santa María la Mayor no lo hacen como turistas. Muchos han caminado largas distancias, otros han viajado en silencio, con el corazón lleno de intenciones, de promesas, de anhelos que solo la Virgen conoce. Al entrar, sienten que algo cambia. El bullicio del mundo queda atrás. Se respira otra atmósfera. Se siente la presencia de algo mayor, algo que no se puede explicar con palabras, pero que toca el alma con suavidad y firmeza. Es como si una nevada invisible cayera sobre ellos, envolviéndolos en paz. El altar mayor, donde se celebra la Eucaristía, está decorado con mármol y oro, pero lo que realmente brilla allí es la fe viva de los que se congregan. Se oyen susurros de oración, pasos leves, lágrimas contenidas. Algunos permanecen horas, simplemente sentados en silencio, porque en este lugar el silencio también habla. Y lo que dice es claro: este es un sitio donde el cielo tocó la tierra y nunca más se retiró. La Basílica de Santa María la Mayor no es solo piedra, historia y arte. Es testimonio, es milagro, es hogar espiritual para quienes buscan a María en sus momentos de duda, dolor o gratitud. Cada día, miles de almas cruzan sus puertas buscando lo mismo: un consuelo, una señal, una respuesta. Y muchos salen con algo más, con el corazón nevado de esperanza. La Virgen y el pueblo. A lo largo de los siglos, la historia de Nuestra Señora de las Nieves no ha sido guardada como una reliquia de tiempos pasados, encerrada entre paredes de piedra o páginas de antiguos manuscritos. Al contrario, su devoción ha florecido en el corazón del pueblo, en la fe sencilla y ardiente de hombres y mujeres que han encontrado en ella no solo una figura celestial, sino una madre cercana, atenta y amorosa. La Virgen de las Nieves no es una aparición lejana, etérea, relegada a los libros sagrados. Es la presencia viva que consuela, protege y guía a millones que claman por esperanza en medio de sus batallas cotidianas. Desde Roma hasta los rincones más remotos de América Latina, su nombre ha cruzado fronteras, idiomas y culturas, convirtiéndose en símbolo de refugio para los desesperados, de alivio para los enfermos y de esperanza para quienes creen en lo imposible. No son pocos los pueblos y ciudades que llevan su nombre con orgullo. Nuestra Señora de las Nieves está presente en parroquias humildes, en pequeñas capillas rurales, en altares improvisados, en hogares sencillos donde la fe resiste, incluso la más dura de las realidades. Allí, entre velas encendidas,
flores frescas y lágrimas silenciosas. La Virgen escucha a sus hijos con esa compasión que solo una madre puede ofrecer. Los testimonios del pueblo son incontables y conmovedores. Madres que han pedido por la salud de un hijo enfermo y, contra todo diagnóstico, han visto cómo se obraba una recuperación inexplicable. Agricultores que han rezado en tiempos de sequía y tras sus súplicas han visto caer la lluvia sobre sus campos agrietados. Mujeres que han llorado en soledad por un hogar roto y han encontrado en María el consuelo que ningún otro ser humano pudo ofrecer. La Virgen de las Nieves no actúa con ruido ni con espectáculo. Su acción es sutil, silenciosa, pero poderosa. Se manifiesta en los detalles, en los gestos ocultos, en el milagro íntimo que transforma desde adentro. Una de las historias más conmovedoras ocurrió en un pequeño pueblo de los Andes peruanos, donde la comunidad campesina organizaba cada año una procesión en honor a Nuestra Señora de las Nieves. Aquel año, una nevada temprana e inusitada amenazaba con destruir las cosechas que aún no habían sido recogidas. El pueblo entero, alarmado, se reunió en la plaza frente a la iglesia y bajo el frío que cortaba la piel, entonaron cantos, rezaron el rosario y ofrecieron sus promesas a la Virgen. Lo que sucedió después quedó grabado en la memoria colectiva como un prodigio. Al día siguiente, el cielo amaneció despejado. El sol brillaba con fuerza y la nieve comenzó a derretirse, justo lo suficiente para salvar los cultivos. Aquellos hombres y mujeres humildes no dudaron. Fue la Madre quien intercedió por ellos. Y así como en los Andes, hay relatos similares en las costas caribeñas, en los valles colombianos, en las sierras argentinas y en los desiertos mexicanos. Cada pueblo adopta a la Virgen de las Nieves con su propio acento, con sus colores locales, con sus canciones y danzas tradicionales, pero en todos los rincones se percibe el mismo amor profundo, la misma entrega, el mismo respeto por una figura que representa lo divino y lo maternal fundidos en un solo corazón. En España, su devoción tomó fuerza durante la Edad Media, cuando los peregrinos de los caminos de Santiago encontraban en ella un símbolo de protección en sus travesías. Muchas ermitas dedicadas a Nuestra Señora de las Nieves fueron levantadas a lo largo de las rutas y aún hoy son visitadas por miles de fieles que dejan allí sus plegarias escritas, fotografías de seres queridos, prendas de ropa o pequeños objetos personales como símbolos de fe. Cada ofrenda es una historia, cada vela encendida una súplica, y en medio de todos esos signos, la presencia de María se siente tan real como el aire que se respira. Pero quizá donde su figura se vuelve más impactante es en el rostro de los niños. En las fiestas patronales que se celebran cada año, especialmente el 5 de agosto, se puede ver a niñas vestidas de blanco representando a la Virgen, portando coronas de flores y sonriendo con inocencia. Esas imágenes, cargadas de ternura, muestran que la devoción a Nuestra Señora de las Nieves no es solo tradición, es herencia viva. Se transmite de abuelos a nietos, de padres a hijos, como un legado de luz en tiempos de oscuridad. En muchas comunidades rurales se conserva la costumbre de pedir la nevada espiritual, una forma simbólica de solicitar a la Virgen que cubra sus hogares, no con nieve literal, sino con su manto protector. Para ellos, esa nieve representa la gracia que purifica, que transforma, que renueva. No es raro escuchar a los más ancianos decir con convicción: cuando todo se pone difícil, yo le pido a la Virgen de las Nieves que me cubra con su paz, como aquel día en Roma. Estas palabras, pronunciadas con humildad, tienen el poder de estremecer más que cualquier sermón. En tiempos de crisis, cuando la esperanza parece escasa, la figura de la Virgen se vuelve aún más relevante.
Durante la pandemia reciente, muchas comunidades en todo el mundo volvieron sus ojos a ella. En redes sociales se multiplicaron las oraciones colectivas, las novenas virtuales, las misas transmitidas desde iglesias dedicadas a Nuestra Señora de las Nieves. La fe no se detuvo, al contrario, encontró nuevos caminos para seguir creciendo. Porque cuando se ama de verdad, no hay distancia, ni encierro, ni dificultad que impida la expresión de ese amor. Lo que hace especial a Nuestra Señora de las Nieves no es solo el milagro fundacional o su presencia en una majestuosa basílica, es su cercanía, es su capacidad de hacerse presente en lo cotidiano, de hablar al corazón del pueblo con dulzura y firmeza, es su forma de abrazar al que llora, de levantar al que cae, de sostener al que duda. Ella es la madre que nunca se cansa, la que camina al lado del pueblo, la que se arrodilla con los humildes y alza la voz por los que no tienen voz. La Virgen de las Nieves no pertenece a una élite religiosa ni a un grupo cerrado de creyentes. Pertenece a todos, y especialmente a los más sencillos, a los que sufren, a los que buscan consuelo. Ella no se impone, no exige, no juzga. Solo espera, escucha y actúa cuando el alma la llama con sinceridad. En cada rincón donde su nombre es pronunciado, algo sagrado se despierta, y el pueblo lo sabe. Por eso, generación tras generación, la Virgen sigue siendo su faro, su amparo, su esperanza eterna. El legado de la fe. El legado de Nuestra Señora de las Nieves no se mide únicamente en mármol, frescos o estructuras majestuosas. No está encerrado entre las cúpulas de una basílica, ni vive solo en los documentos antiguos que registran milagros y devociones. Ese legado es mucho más profundo, invisible y sin embargo palpable en cada rincón donde una vela arde, donde una plegaria se eleva, donde un corazón late con fe. Se transmite como una llama viva, de generación en generación, de boca en boca, de alma en alma. No necesita anuncios ni proclamaciones. Se perpetúa en el silencio reverente de quienes creen, sufren, agradecen y esperan. En muchas familias, la figura de la Virgen de las Nieves está en el centro del hogar, no como adorno, sino como testigo de la vida diaria. Es común encontrar pequeñas imágenes suyas junto a fotografías de seres queridos, junto a elásticos de pelo de una hija que emigró, junto a cartas escritas a mano por un abuelo que ya no está. Son altares improvisados que no buscan ostentación, sino refugio, lugares donde la fe se encuentra con la memoria y donde lo humano se entrelaza con lo divino. Allí, el legado de la Virgen no se recita, se vive. En los pueblos pequeños, donde la modernidad llega con paso lento, este legado se manifiesta con una intensidad especial. Los ancianos recuerdan con precisión los relatos que escuchaban en su niñez, cuando sus abuelas les hablaban del milagro de la nieve que cayó en Roma, y cómo ese hecho extraordinario se convirtió en símbolo de una protección que no conoce límites. Esas historias, contadas a la luz de una vela, no eran solo cuentos piadosos, eran verdades sagradas, y con cada palabra sembraban en el corazón de los niños una semilla que germinaría en devoción firme. No se puede hablar del legado de la fe sin mencionar las promesas cumplidas. Los exvotos que cuelgan de las paredes de capillas rurales y templos antiguos cuentan más que 1000 sermones. Pequeñas placas de metal, dibujos hechos por manos torpes pero sinceras, mechones de cabello, fotos desgastadas por el tiempo. Todos hablan de milagros personales, de momentos donde la desesperanza encontró consuelo. Una madre que agradece la cura de su hijo, un joven que sobrevivió a un accidente, un agricultor que vio renacer su cosecha tras rezar con fervor. Cada uno de esos objetos es una palabra silenciosa, una oración materializada, una prueba del vínculo indestructible entre la Virgen y su pueblo. En Latinoamérica,
donde la religiosidad popular tiene raíces profundas, el legado de Nuestra Señora de las Nieves se entreteje con fiestas, procesiones y danzas. En pueblos de Venezuela, Colombia, Bolivia y Argentina, cada agosto se convierte en un mes de preparación, en un tiempo sagrado donde se mezclan lo festivo y lo espiritual. Las comunidades se organizan con semanas de antelación, limpian caminos, decoran iglesias, ensayan cantos, y cuando llega el día, todo el pueblo se viste de blanco. Los niños desfilan con túnicas, los músicos entonan melodías ancestrales, los devotos caminan descalzos como ofrenda de fe. La Virgen no es solo recordada, es celebrada con el corazón en la mano. En estos festejos, el legado se hace carne en los más jóvenes. Es allí donde los niños aprenden a amar, no por imposición, sino por contemplación. Ven a sus madres llorar de emoción, a sus padres elevar los ojos al cielo, a sus abuelos contar historias sagradas. Ven cómo el pueblo entero se une sin distinción, dejando de lado sus diferencias para honrar a una madre común. Esa experiencia los marca y, sin saberlo, empiezan a formar parte de una cadena milenaria que no se rompe, que se fortalece en cada nuevo eslabón de fe. La educación también ha sido vehículo para perpetuar este legado. Muchas escuelas católicas, especialmente en zonas rurales, llevan el nombre de Nuestra Señora de las Nieves. Allí, entre clases de lectura y matemáticas, se enseña el valor de la compasión, del servicio y de la confianza en lo divino. No como doctrina vacía, sino como camino de vida. Los niños aprenden que tener fe no es esperar milagros espectaculares, sino vivir con esperanza, hacer el bien y confiar en que nunca están solos. La Virgen se convierte en su ejemplo de amor silencioso, en su maestra invisible. Los misioneros que han recorrido el mundo con el nombre de María en sus labios también han contribuido a expandir este legado. En zonas de conflicto, en campos de refugiados, en hospitales olvidados, han llevado imágenes de la Virgen de las Nieves como símbolo de consuelo. Y aunque muchas veces no hablaban el idioma local, no necesitaban palabras para tocar corazones. Bastaba con una mirada, con una oración compartida, con una imagen entregada con humildad. La fe, cuando es genuina, habla en todos los idiomas y trasciende todas las fronteras. Y sin embargo, este legado no siempre ha sido fácil de sostener. En tiempos de persecución religiosa, en momentos de oscuridad política, muchos han tenido que vivir su devoción en secreto. Pero incluso en esas sombras, la llama no se extinguió. Al contrario, se volvió más intensa. En sótanos, en cuevas, en casas cerradas al mundo, la Virgen fue venerada con el mismo fervor. Porque cuando algo es verdadero, no necesita visibilidad para mantenerse vivo. Basta con un corazón que crea, con una voz que susurre su nombre en la noche. Así, el legado de la fe no es algo del pasado, es presente. Está vivo en cada persona que encuentra en María una madre, una guía, un refugio. Está en el abuelo que aún reza su rosario cada noche, en la joven que escribe cartas a la Virgen pidiéndole fuerza para seguir, en el médico que lleva una estampita en su bolsillo mientras se enfrenta a jornadas duras, en el migrante que cruza fronteras llevando consigo solo una pequeña imagen de María como único tesoro. En cada uno de ellos la historia sigue, el legado continúa. Una invitación a la reflexión, en el susurro del viento que acaricia las paredes de la Basílica de Santa María la Mayor y en la tenue luz de las velas encendidas en capillas lejanas, hay algo más que ritual. Hay una pregunta que viaja silenciosa entre los corazones. ¿Qué significa verdaderamente la presencia de la Virgen en nuestras vidas? ¿Qué representa su figura más allá del mármol, del incienso, del rezo aprendido? Esta pregunta, tan antigua como la fe misma, no busca respuestas rápidas, sino una pausa.
un instante de recogimiento interior, donde la historia, la emoción y el misterio se encuentran para tocar el alma. Contemplar la figura de Nuestra Señora de las Nieves es, en muchos sentidos, un espejo, porque en ella se refleja nuestra propia búsqueda de consuelo, de propósito, de sentido en medio del caos cotidiano. María, como madre y protectora, ha sido desde los inicios del cristianismo un refugio espiritual para quienes sienten que el mundo les queda grande o les duele demasiado. Pero la advocación de las nieves añade una capa única de simbolismo, la pureza blanca del invierno como señal divina. La nieve cayendo en pleno calor como mensaje que desafía la lógica humana. ¿Cuántas veces en nuestra vida no hemos necesitado también una señal así? Algo imposible que rompa la rutina y nos despierte. Muchos creyentes, al mirar hacia atrás, encuentran en su historia personal momentos similares a ese milagro en el Esquilino. Episodios donde todo parecía perdido, y sin embargo, algo sucedió. No siempre un milagro evidente, pero sí un giro inesperado, una presencia intangible que los sostuvo, una voz que los calmó sin palabras. Y entonces, al recordar ese fragmento de sus vidas, entienden que no estuvieron solos, que quizá, como en aquel verano romano, también sobre sus días cayó una nevada invisible, suave y silenciosa, pero transformadora. Reflexionar sobre la Virgen es también un ejercicio de humanidad, porque ella, más allá de su santidad, representa una figura que sintió miedo, dolor, incertidumbre, que lloró al pie de una cruz, que buscó respuestas como cualquier madre que ve sufrir a su hijo. Su grandeza no está solo en su gloria celestial, sino en su capacidad de acompañar desde el dolor. Por eso, tantos la sienten cercana, porque no juzga ni exige, abraza, no impone, espera, y eso la convierte en una figura profundamente empática, capaz de encontrarnos incluso cuando hemos olvidado cómo rezar. La Virgen de las Nieves, en particular, nos recuerda que la fe no siempre necesita lógica, que a veces lo más sagrado ocurre cuando dejamos de buscar explicaciones y simplemente escuchamos el silencio. La nieve que cayó en pleno agosto no se puede explicar con meteorología, pero sí se puede entender con el corazón. Así ocurre también con muchas de las cosas esenciales de la vida: el amor verdadero, el perdón sincero, la esperanza renovada. No se analizan, se experimentan, como la fe, como el consuelo que llega cuando más lo necesitamos. En algunos testimonios, recogidos a lo largo de los siglos, hay relatos de personas que, sin conocer la historia de la Virgen de las Nieves, tuvieron visiones de una dama vestida de blanco, caminando entre los árboles, susurrando palabras de paz. Personas que, sumidas en la angustia o el sufrimiento, sintieron de pronto una presencia luminosa, una calma que no sabían explicar. Y al investigar más tarde, descubrieron que esa imagen coincidía con la descripción de María. ¿Coincidencia? ¿Misterio? ¿Milagro? Quizá no importe tanto la etiqueta como el mensaje, un mensaje que parece repetirse: no estás solo. Cada símbolo de esta advocación lleva consigo un eco de reflexión. El color blanco no es solo pureza, sino también renovación, posibilidad de comenzar de nuevo. La nieve, lejos de ser un obstáculo, puede ser una bendición. Cubre la tierra, la protege, la obliga a detenerse antes del renacer. ¿No nos habla eso también a nosotros? En un mundo que vive apurado, corriendo, luchando, ¿no es acaso necesario, de vez en cuando, un invierno espiritual? Un tiempo para congelar el ruido y mirar hacia adentro, para limpiar, para sanar, para renacer.
Muchos peregrinos que han visitado la Basílica de Santa María la Mayor hablan de una sensación difícil de describir. Algunos dicen que es como si el tiempo se detuviera al entrar. Otros aseguran haber sentido una presencia maternal, envolvente. Algunos incluso han derramado lágrimas sin saber por qué. No se trata solo de emoción estética ante la belleza del lugar. Es algo más profundo, como si en ese espacio sagrado la historia de María tocara la vida de cada visitante, y entonces, sin discursos ni sermones, la fe se despierta, silenciosa pero firme. Hay quienes han hecho de su vida un testimonio de esta devoción. Personas que decidieron dedicar su existencia al servicio, inspiradas por la ternura de María. Mujeres que al enfrentar la maternidad en condiciones extremas, encontraron en ella un ejemplo de fortaleza. Hombres que en medio de guerras sostuvieron su esperanza al mirar una imagen de la Virgen. Jóvenes que, al borde de decisiones cruciales, sintieron que una oración a María les trajo claridad. Y en todos estos casos, la reflexión se vuelve viva, porque no se trata solo de recordar un milagro antiguo, sino de descubrir cómo sigue actuando en el presente. Así, la invitación a reflexionar sobre Nuestra Señora de las Nieves no es solo religiosa, es existencial. Es una oportunidad para mirar nuestra historia con otros ojos, para descubrir que quizá los momentos más duros de nuestra vida también estuvieron marcados por una nevada invisible, que quizá nuestras decisiones más importantes no las tomamos solos, que tal vez, sin darnos cuenta, ya hemos sido testigos de lo sagrado. Y si esa presencia ha estado con nosotros antes, ¿qué nos impide reconocerla ahora? ¿Qué niebla nos cubre los ojos y el alma? La Virgen no desaparece, espera, en el rincón de una iglesia, en la memoria de un anciano, en la sonrisa de un niño, en cada gesto de amor, en cada acto de compasión. Ella está silenciosa como la nieve que cae sin hacer ruido, pero transforma todo lo que toca. Y quizás, al detenernos a reflexionar, podamos empezar a verla otra vez. Lecciones de fe católica. La historia de Nuestra Señora de las Nieves. No es solo una narración de un milagro antiguo, ni una simple leyenda piadosa conservada por siglos. Es en verdad un espejo de nuestra vida espiritual, una invitación profunda a mirar hacia adentro y cuestionarnos cómo estamos cultivando nuestra fe, nuestra sensibilidad y nuestra capacidad de asombro ante lo divino. El milagro de la nieve, en pleno verano, no busca sorprender por su carácter sobrenatural, sino por el mensaje silencioso que encierra. Dios se manifiesta cuando menos lo esperamos, y lo hace de formas que escapan a toda lógica humana. Una de las primeras lecciones que esta historia nos deja es la importancia de la apertura del corazón. Juan y su esposa, los protagonistas de esta historia, no eran teólogos ni personas destacadas en el mundo religioso. Eran simplemente creyentes, sinceros, personas que buscaban servir a Dios con lo que tenían. Su anhelo de hacer el bien, de entregar su herencia a una causa santa, fue escuchado desde lo alto. Esto nos recuerda que la fe no requiere grandeza exterior, sino sinceridad interior. Que nuestras intenciones puras, aunque simples, pueden mover el cielo. Otra enseñanza poderosa es la forma en que Dios responde a quienes buscan con fe. Juan y su esposa recibieron un sueño compartido, una confirmación divina, y luego vieron con sus propios ojos la señal tangible de la voluntad de Dios. Una nevada sobre el monte Esquilino en pleno agosto. ¿Cuántas veces pedimos señales, pero no estamos dispuestos a verlas porque no se presentan como esperamos? Esta historia nos enseña a estar atentos, a no encerrar a Dios en nuestras ideas humanas y a tener la humildad de reconocer su voluntad cuando se manifiesta de formas
inesperadas. La nieve, símbolo central de esta devoción, también tiene su propio lenguaje. Nos habla de pureza, de renovación, de la necesidad de detenernos y contemplar. Así como la tierra se cubre con el manto blanco para prepararse para una nueva vida, también nosotros necesitamos momentos de silencio, de recogimiento, de invierno interior, donde podamos dejar que lo antiguo muera y lo nuevo florezca. En un mundo de prisas, productividad y ruido constante, esta enseñanza es más necesaria que nunca. Finalmente, el hecho de que esta devoción haya cruzado fronteras, generaciones y culturas, nos muestra que lo que es verdadero toca el alma de cualquier ser humano. Nuestra Señora de las Nieves es, en esencia, una madre que cuida, que orienta, que intercede. Su historia no termina en Roma ni en el siglo IV. Continúa viva en cada corazón que decide creer, esperar y amar. Y esa, tal vez, sea la lección más grande. El amor maternal de María no conoce límites y siempre está dispuesto a cubrirnos, como aquella nieve milagrosa cuando más lo necesitamos.